Muy bien, queridas, entonces les doy la bienvenida y las invito a empezar con una oración, ¿les parece? ¿Mm? Oremos. Amado Dios, te agradecemos este nuevo encuentro, este espacio con tu palabra y el Espíritu, en el cual tú vas moldeando nuestras vidas a través de tu voluntad que conocemos en tu palabra. Te pedimos que estés muy cerca nuestro ahora mientras leemos tu santo evangelio de Juan y que nos ayudes a entender los signos de vida que Jesús nos ha dejado. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, la semana pasada, si se acordarán, estuvimos trabajando sobre este encuentro de Jesús con la samaritana, ¿sí? Y pudimos ver en ese día cómo Jesús hacía una invitación hacia la verdadera adoración, ¿no? Era el entender el culto a Dios, la adoración a Dios, pero sumado, agregado a lo que es el amor al prójimo desde una dimensión de solidaridad y no desde humillación al otro, como se hacía mucho desde el templo de Jerusalén o desde la adoración que se realizaba desde la tradición hebrea, especialmente en la época de Jesús, ¿no? Con esto de los sacrificios. Jesús prefiere amor, prefiere servicio y no sacrificio, como luego va a decir que prefiere misericordia y no sacrificios, ¿o no? Entonces, en ese sentido, Jesús viene a mostrarnos una nueva forma de adorar a Dios, que no es solo de la boca para afuera, no es solo con plata, no es solo a través de sacrificios o de personalidades o de nuestras diferencias étnicas, sino que es desde el amor. O sea, doy culto a Dios, pero el culto a Dios también es mi vida misma y no soy solo yo el que simplemente a través de un rito creo que ya tengo todo listo y que no necesito ser creyente, no necesito ser cristiano, no necesito tener obras que salgan, que fluyan desde esa fe del Dios al cual yo estoy adorando. Por eso esto no puede ser útil si es que solo se vive la fe en el culto sin vivirlo en la vida misma. Desde el amor al prójimo, desde el servicio real a los demás. Por otro lado, nos invitaba también a una unidad en el espíritu, de todas formas, en donde los pueblos que están peleados se puedan unir, especialmente en temas de fe, ¿no es cierto? Cuando hay personas que están peleadas, tanto como lo estaban los israelitas del norte con los del sur, no sé si recordarán, ¿no? Entre Jerusalén y Samaria. Todo eso no tiene sentido para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque no somos divididos por Dios, sino que somos unidos en el amor de Dios hacia una vida nueva. Y esa vida nueva no es en contra del otro, sino que es con el otro. Y eso es lo que tiene que caracterizarnos como cristianos, no solo la lucha por quien tiene la absoluta verdad en todo. Por eso adoramos a Dios, pero al mismo tiempo lo adoramos en verdad, lo adoramos con acciones, lo adoramos con una vida llevada como cristianos. Y finalmente Jesús hace esta invitación a alimentarnos, ¿no? Alimentarnos de Dios y no solamente llenar nuestros estómagos, no solamente llenarnos de cosas, sino también estar espiritualmente llenos con el agua viva que es el Espíritu Santo que Él nos da. Ese es el contexto con el cual nos acercamos al texto de hoy. Bienvenidas Marina, Irene. Vamos a leer ahora entonces el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículos 43 hasta el 54. Juan 4,
versículo 43. ¿Sí? Juan 4, versículo 43. Dice así: transcurridos los 2 días, Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y otra vez, y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Jesús, transcurridos 2 días desde este encuentro con la samaritana, parte de vuelta hacia Galilea, es decir, que baja, ¿no?, hacia el sur. Acá hace un cruce entre los evangelios, el evangelista Juan. Recordemos que el evangelio de Juan es el más nuevo para nosotros, ¿no? No es el más antiguo, sino que el más nuevo. El más antiguo es Marcos. Juan es el último que se redactó ya cerca del año 100. Y Juan conoce los otros evangelios y los da por leídos. Por eso hay muchas cosas que Juan no repite, ni se mete, ni tampoco le importa ahondar, sino que Juan establece un evangelio relacionado al testimonio, a la misión, a la doctrina misma del cristianismo, y no solamente como si fuese una especie de biografía de Jesús, que los otros evangelios tampoco lo son, pero que sí tienen algunos elementos más sobre la vida de Jesús. En este caso, Juan menciona esto de que Jesús había declarado que no era profeta en su propia tierra, ¿no? Este famoso dicho: nadie es profeta en su propia tierra, viene del mismo Jesús, cuando está con los suyos en Nazaret de Galilea y lo echan, ¿no? Y todo el mundo le empieza a decir: bueno, y tú no eres el hijo del carpintero, ¿no? En cierto modo, como que no te permiten crecer, no te permiten avanzar. Entonces, desde ahí que aparece este dicho, porque no significa que uno no pueda ser profeta en su tierra, sino que si tú eres profeta en tu tierra, serás juzgado por los de tu tierra, por los que te conocen. Y eso en muchas partes y en muchas ocasiones puede causar varios problemas y dificultades para el ministerio. Gracias a Dios no es mi caso, pero normalmente nunca se aconseja que uno sea pastor de su propia iglesia. Al menos yo nunca lo había visto, salvo yo mismo. ¿Por qué? Porque es peligroso. Entonces, en el caso de Juan, lo que hace es menciona, ¿no?, esto que dicen los evangelios
de la experiencia negativa de Jesús en su propio espacio, en su propia tierra, pero acá la da vuelta porque dice que lo reciben bien. Entonces es como que a pesar de que Jesús había dicho que nadie era profeta en su propia tierra, los de su tierra ahora sí lo recibieron bien, ¿no? Con esto se puede ver un poco esta polisemia de los evangelios, ¿no? En donde se dan distintas expresiones de fe para relatos de Jesús que tienen un significado diferente, pero una misma historia detrás. O sea, los otros evangelios, Jesús se va triste, enojado de Galilea porque no lo habían pescado, y ahora Juan nos dice lo contrario, que sí lo pescaron, que sí lo escucharon y que incluso lo recibieron bien. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que Juan tiene una intencionalidad, porque para Juan Jesús es un misionero, es alguien que viene a transformar a los pueblos desde la palabra de Dios. Y esto significa que precisamente a los más duros, la palabra de Dios los ablanda para la visión de Juan. Entonces, Juan entiende que a Jesús sí lo recibieron bien porque muchos galileos sí se convirtieron, sí creyeron. Se hizo una importante comunidad cristiana. Entonces, para Juan, la misión de Jesús sí tuvo frutos, sí fue recibida, porque conoce parte de la historia que los otros evangelios no conocen, que son más antiguos. Si pensamos que el evangelio de Marcos puede ser del año 60, más o menos, son dos generaciones que el evangelista Juan conoce y que el Evangelio de Marcos no, ¿no? Por eso, al escribir este relato sobre Jesús, nos plantea esta visión desde el triunfo de la misión cristiana dentro, en este caso, de Galilea. ¿Mm? Por eso dice que lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. ¿Y qué es lo que sucedió en Jerusalén durante la Pascua? Que nosotros celebramos la Pascua también en esa misma fecha. El nacimiento de Jesús. No te escucho. El nacimiento de Jesús. ¿Jesús nació en la Pascua? Este es uno de los grandes problemas de nuestro país, ¿no? Que somos el único país tan gil que le decimos Pascua a la Navidad. ¿Mm? La última cena. Claro, la Pascua es la pasión de Jesús, ¿no? En donde desde la última cena, Jesús después muere el Viernes Santo, es lo que es para nosotros Semana Santa, y Jesús resucita, ¿no? En Pascua. Entonces acá lo que hace Juan es resumir toda la historia, ¿no es cierto? Ya sabida de que Jesús resucita, y la pone aquí desde el principio, ¿no? Que los galileos se convierten gracias no solamente al testimonio de Jesús, sino también a que saben la historia, saben lo que pasó con Jesús y se convierten en cuanto al testimonio que reciben, tanto de Jesús como de aquellos discípulos que luego van predicando por todas partes. ¿Mm? ¿Sí? Y así van conociendo lo que es esta fe cristiana que va renovando sus vidas, que va llenando de vida. Y ahora vemos cómo esto se hace carne en el relato que sigue, en donde vemos un milagro.
¿Mm? Un milagro bastante particular. Resulta que Jesús vuelve a Caná, donde había realizado el milagro, el signo, mejor dicho, de convertir agua en vino, ¿m? Para esas bodas, ¿no es cierto?, en Caná. Aquí el mismo versículo 46 nos dice eso. Ahora aparece un funcionario real que tenía su hijo enfermo en Cafarnaúm. Acá ya se nos dice algo muy importante, un funcionario real, estamos hablando de una persona de alta política, ¿no? Influyente, eh, probablemente no de las mejores personas o los más creyentes o los mejores religiosos ni judíos, no sabemos si era judío o romano, podría haber sido de los dos, pero como Jesús no hace juicio de las personas, eso da lo mismo. ¿Mm? En este sentido, cuando supo este funcionario real que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. ¿Qué significa esto? Que esta persona está desesperada. Vemos muchos casos en la Biblia de personas que van donde Jesús a pedir sanación porque están desesperados, porque no saben qué hacer, porque ya falló toda la poca medicina de la época, ya fallaron los chamanes, falló la magia, falló la fe, falló todo, ¿no? Las oraciones, las bendiciones, etcétera. Este funcionario no sabemos si cree o no cree en Jesús, pero tiene que haber escuchado que Jesús hacía maravillas, milagros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que muchos hacen, van nomás y van a pedir a ver si es que pasa algo. Y resulta que Jesús le dice algo muy importante. La respuesta de Jesús es, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. ¿Mm? Si no ven portentos, si no ven que caen estrellas del cielo, si no ven que yo hago magia, si no ven estrellas fugaces, si no me ven volar, si no ven que hago malabares con las cosas, ¿no es cierto? No creen. Claro, lo que la gente siempre quiere es este show, ¿no? Es lo que a mí más me molesta usualmente de las sanaciones en las iglesias evangélicas, carismáticas, por ejemplo, ¿no? En donde la sanación no se hace con micrófono. Eso ya siempre tiene que ser un tanto cuestionado y criticado, ¿no? Uno no hace, Jesús nunca hizo sanaciones con gente ahí, él de hecho echaba a la gente y lo hacía solo con las personas que tenían que estar, y si no los echaba a todos, o lo hacía desde lejos, pero Jesús por sobre todo evitaba el show, evitaba que la cosa se centrara en él, porque como ya sabemos, Jesús no era un taumaturgo, Jesús no vino a sanar al mundo de sus dolencias ni de sus enfermedades. Eso es solo un plus que obtuvieron unos pocos que se chocaron con Jesús, pero no era el objetivo de Jesús, si no, no existiría la enfermedad. El objetivo de Jesús es la resurrección, no que no muramos, sino el hecho de que vivamos, tanto en este mundo como en el siguiente, y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que tenemos gracias a Jesús. Pero tenemos que sufrir igual y tenemos que dejar de respirar igual algún día, tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a morir y tenemos también que recibir esa resurrección. En este caso, el funcionario real quiere que Jesús baje a salvar a su hijo. Le dice, Señor, reconoce la autoridad de Jesús. Le dice, Señor, baja antes que mi hijo se muera. O sea, la confianza del funcionario estaba ahí más o menos y quiere que Jesús mismo vaya a su casa, ¿no? Es una persona importante, cree que puede pedir lo que quiera. Y Jesús no va, porque le explica
yo no vengo a esto, ¿por qué quieres el signo? ¿Por qué quieres este prodigio? ¿Por qué no me pides que simplemente lo sane en vez de que yo tenga que ir a sanarlo? Porque si puedo hacerlo de cerca, también puedo hacerlo de lejos, ¿no? Si ya me dices Señor. Entonces, acá se ve un poco lo que es esta diferencia de fe o lo que queremos muchas veces, ¿no? Que la cosa sea notoria, que la cosa se vea. Esto me recuerda, sí, Marina. Yo no sé si ¿cómo se llama el caballero que le estaba pidiendo? Ay, El funcionario real. claro, yo no sé si el funcionario quería show o algo así. Yo creo que como uno piensa muy básicamente, yo creo que el funcionario quería que al tocarlo o al darle agua o quizás que tenía remedios, como que lo viera físicamente, lo iba a sanar. O sea, ¿cómo iba a pensar el funcionario que de lejos lo podía sanar? Y yo creo que pensaba en eso: por favor, ven y míralo, y es como un doctor. O sea, tú tienes, Claro. no sé, pero porque uno es básico, pues, como uno nunca va a pensar, oh, ¿cómo lo va a hacer de lejos? Imposible. No. Por eso yo creo que en el fondo como que le estaba pidiendo, por favor, ven y velo. Claro. Sí, sí, toda la razón. O sea, es la necesidad de todo padre o madre de cuidar a sus hijos, ¿no es cierto? Por supuesto que uno siempre va a querer, tal como tú muy bien lo dijiste, ¿no? Como si fuera un doctor, un médico. Claro, claro. Y eso es lo que Jesús quiere evitar. Ya. Que lo vean como doctor, que lo vean como médico. Porque Ya. no es eso. No, claro. Por eso siempre se aleja de estas cosas y por eso le dice, ¿no? Lo de los signos y prodigios, ¿no? Ya. Claro. Jesús quiere alejarse de esto, porque él no es un médico, no es un mago, no es un chamán, ¿sí? Entonces, si es que lo único que se sabe de Jesús es que él sana gente, lo único que va a querer la gente es esta sanación inmediata y no la experiencia de fe eterna, que es lo que Jesús realmente viene a dar. Y ese es el peligro que tenemos constantemente como seres humanos que vivimos la fe. ¿Por qué? Porque queremos siempre la inmediatez. Queremos que Dios me ayude ahora, queremos que Dios me saque la pena ahora, queremos que Dios salve a mi ser querido ahora, queremos siempre que las cosas estén ahí. Y nos olvidamos de que Dios está siempre con nosotros, pero no para cumplir nuestras voluntades, sino para sostenernos desde la fe en cada espacio de nuestra vida. Si no, esto sería muy difícil de mantenerlo y estaríamos enojados y frustrados cada vez que Dios no hace lo que nosotros queremos, ¿no? Y qué es lo que Dios debería hacer, por supuesto. Y por eso Jesús se aleja siempre de esto y ahora refleja con todas las palabras, ¿no? Y los signos, los prodigios, no. Si eso se hace porque hay que hacerlo, pero no es el objetivo del Hijo de Dios en el mundo, porque si no, como va a decir después, ustedes se sacian solo con estas cosas, ustedes se sacian con la comida. Lo mismo le dijo a los discípulos cuando les ofrecen comida, ¿no? Jesús le dice, no, pues si yo no vengo aquí a dar comida para que ustedes se llenen los estómagos, yo vengo aquí a darles vida, a darles alimento espiritual, a darles agua viva, pan de vida, para que así todo lo que ustedes tengan y no tengan lo puedan vivir con Dios. No sirve que tú te llenes, te emborraches de fe para que luego estés con resaca toda tu vida. Es decir, que tengas una fe mística, pero que en realidad no te sirva, porque en realidad solo llena espacios de show y no espacios de fe real. Por eso hay mucha gente que tiene que drogarse, por ejemplo, en muchas tradiciones se hace, para poder vivir estas experiencias místicas con Dios. Se hace mucho, digamos.
Y especialmente hoy en día, en donde hay tantas drogas nuevas y todo, hay muchos que hacen, que dicen que necesitan estas drogas para poder tener un éxtasis, un clímax y poder sentir cosas especiales, ¿no? Pero justamente es lo contrario que tenemos que hacer en la fe. Ya, si quieres un día pegarte una volada y ver cuánto vuelas, está bien. Pero la vida de fe no se trata de eso, no se trata de qué tan alto volamos, sino de cómo nos sujetamos con Dios en la vida real, en el suelo. Y no en la vida que no existe, en la vida que tenemos ideada en la cabeza. Sino, no podemos vivir la fe como si estuviéramos en un monte todo el día, solos, en donde todo es perfecto y el agua corre y los pajaritos cantan. No, pues estamos viviendo una fe en la ciudad, con problemas, con cambio de gobierno, con pobreza, con epidemias, con nuestros propios dolores. Bueno, ahí tenemos que aprender a vivir con Dios, pues, y no solamente como si todo fuera esa falsa paz que muchos se imaginan o esperan. Esa paz en donde no pasa nada, en donde yo puedo estar tranquilo y no pasa nada. Y donde todo está normal, pasivo. En donde se termina de ser real, ¿no? En donde salgo a la calle y no pasa nada, en donde nadie choca, en donde nadie se enferma, en donde nadie se muere, en donde nadie es injusto, en donde nadie le pega a otro, en donde no hay violencia. Esa paz no existe. Solo existe cuando la trabajamos alrededor nuestro y nada más. O sea, es al revés, es buscar la paz en el caos, en el fondo, en todo lo que nos pasa, ya. Exactamente eso, exactamente eso. El caos va a estar siempre, las batallas van a estar siempre. El tema es cómo tú las vives. Si las vives con esa paz de Dios dentro tuyo que te permite pensar y ver más allá, a la otra orilla, o te desesperas y pierdes todo porque no sabes qué hacer con el dolor, con la batalla, con el desafío, con el obstáculo. Ese es el verdadero cristianismo que tenemos que aprender, ¿no? Cómo Dios te sostiene desde adentro para que todos los bombardeos desde afuera no te destruyan. Y para que en el caso de que sí te destruyan, tú sigas estando con Dios. Para que no tengas miedo a perder, porque para nosotros siempre es una victoria. Porque no vivimos por las pequeñeces ni las victorias humanas, sino que vivimos desde la mayor victoria de Cristo en la cruz, y por eso nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Por eso nosotros no le tenemos miedo a los desafíos. Por eso nosotros no le tenemos miedo a las cosas. O no deberíamos, al menos. Por supuesto que uno se protege para que no me pase nada en la calle, etcétera. Pero yo no ando con miedo todo el día. Porque mi único objetivo no es que no me pase nada. No, mi objetivo es vivir. Y no puedo vivir si estoy asustado siempre, todo el día, de todo. No podemos estar siempre con el miedo. Es lo mismo que yo he reclamado durante el último mes, de todas las formas, en todos los sermones, en todos los estudios y de todas las formas posibles, ¿no? No podemos siempre ir viviendo a través del miedo de que Chile se va a la B, de que Chile va a estar mal. No podemos seguir transmitiendo ese miedo tampoco, porque es irresponsable. No podemos ser pregoneros, predicadores del terror continuamente para que estén todos muertos de miedo igual. Porque eso no es de nuestra fe. Claro, y todos nos paralizamos. Sí. Claro, y así después empiezan a haber todo tipo de mensajes de terror, de que son mentiras. Sí. Que son mentiras porque no lo sabemos. Claro. Y con eso se le da terror a la gente, y nosotros no somos enviados por Dios a andar aterrorizando a la gente con lo que va a pasar con nuestro país, por ejemplo. No, ese no es nuestro rol. Si alguno de ustedes es analista político, perfecto, ahí llénese de WhatsApp y de mensajes como quiera. Pero nosotros no somos analistas políticos, no tenemos por qué andar mandando mensajes al resto de la gente diciendo que ya se fue todo al carajo, que Chile se murió y que vamos a empezar a comer guaguas de nuevo, digamos. No, eso es irresponsable y lo siguen haciendo.
Solo porque vivieron la UP, solo porque vivieron el periodo militar, solo porque vivieron algo, automáticamente se sienten con el derecho de predicar el terror y transmitir terror a otras personas. Y eso no es solamente experiencia de vida. Claro, uno siempre quiere transmitir su experiencia de vida, pero no es terror. Una cosa es transmitir experiencia y otra cosa es transmitir terror. Y lo que se ha hecho es eso. Y se sigue haciendo. Y está en todas las redes, todas estas mentiras que están por un lado y por el otro, ¿no es cierto? Y al final lo único que se logra es que la gente sienta miedo. Y cuando la gente siente miedo, dejamos de pensar. Y empezamos a actuar por miedo. En vez de trabajar, en vez de participar, en vez de prepararnos. Ya, si yo tengo un miedo, perfecto, me preparo. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? Me despierto, empiezo a ver, veo las señales. Pero uno no empieza un partido de fútbol del mejor equipo del mundo contra el peor equipo del mundo sabiendo que vamos a perder 40-0. Quizás perdemos, pero no sabemos si vamos a perder 40-0. Hay que jugarlo primero. Así, Jesús no quiere estas cosas, ¿no? No quiere que nosotros seamos predicadores del terror, no quiere que nosotros seamos predicadores solo de las luces, de los fuegos artificiales o de como se hacían los antiguos profetas del Antiguo Testamento, que hacían estas mismas cosas, ¿no? Que le iban a los reyes y les decían, no, tú vas a ganar la batalla, no, tú vas a ser el mejor, no, y siempre pregonaban en nombre de Dios cosas que no eran ciertas. En lo que se llamaba los profetas pagados, que existen siempre, ¿no? Aquel profeta que dice lo que el rey quiere escuchar solamente, ¿no? Para sentir más. Porque le pagan, ¿no? No le pagan para decir malas noticias, le pagan para decir cosas buenas. Sí, en las películas romanas muestran a todos estos tipos que viven dentro de las mansiones, no mansiones, pero como sea. Claro. Y claro. Es como el trabajo del bufón antiguo. Claro, sí. Por eso es muy importante qué mensaje damos nosotros como cristianos desde la fe. ¿Vamos a estar solo predicando el miedo o vamos a dar respuestas de esperanza? ¿Vamos a poner el hombro? ¿Vamos a querer caer juntos si caemos? ¿Cómo participamos? ¿O solo los demás son culpables de todo, no? Ahí hay que siempre ver de qué manera, como comunidad cristiana, uno se identifica dentro de la realidad en la cual vive. Por eso, volviendo al funcionario, en este caso, Jesús no quiere bajar, no quiere ver al niño. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que vende. Y Jesús no viene a vender. Viene a regalar, como se dice en la micro. Esto significa que lo que Él necesita es que la gente escuche el Evangelio, no que se queden solo con los milagros. Porque los milagros duran hasta que necesitas otro. Y ahí perdemos. Claro, uno dice, hay algunos que tienen más vida que un gato, ¿no es cierto? Pero algún día eso se acaba. Y no le echamos la culpa a Dios de las otras 6, pero la séptima, ya Dios es culpable. Entonces, no podemos siempre estar esperando milagros para vivir, sino que vivimos abrazados de Dios en la vida y en la muerte. Por eso Jesús no baja, para que no se centre el mensaje en el milagro, en la sanación, sino en su poder como Hijo de Dios. Y le dice a este hombre, vuelve a tu casa, tu hijo vive. De hecho, lo que le dice Jesús es una verdad que ya sabía
el funcionario. Su hijo no estaba muerto, estaba moribundo. Pero le dice que vuelva a su casa porque su hijo está vivo. Lo primero que yo tomo de estas palabras, al menos desde el ámbito de lo pastoral, es que le dice al papá, anda y disfruta los últimos minutos con tu hijo. O sea, vuelve a tu casa porque tu hijo todavía está vivo. Aprovéchalo mientras tengas tiempo. No le dice, como en el resto de las sanaciones, tu fe te salvará, tu fe salvó a tu hijo, como se hacen muchas cosas, o ahora tu hijo no está muerto, sino que duerme, etcétera. No, sino que le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Anda, anda, abrázalo mientras puedes. Y el hombre cree, dice la palabra acá, el hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Entonces, la gran pregunta que yo me hago es, ¿en qué palabra creyó este hombre? ¿Qué es lo que realmente creyó si Jesús no le dijo nada? Claro. O ustedes toman quizás este verso de Jesús de vuelve a tu casa, tu hijo vive, como una sanación en sí misma. Como si significara eso. No sé qué opinan. Yo lo tomo como una sanación, como que tu hijo va a vivir. Ya, así como tu hijo ya está bien. Sí. Ya. Claro, claro, puede ser perfectamente, digamos. A mí me nace esta primera opción de decir tu hijo vive, o sea, tu hijo sigue vivo, aprovéchalo, desde el punto de vista, desde lo pastoral, ¿no? Porque es lo que uno hace también. Yo pienso que este hombre tiene que haber tenido referencias de Jesús, porque ¿por qué acude a él? Por supuesto. O sea, que ya tiene que haber escuchado de él. Por eso pienso yo que dice aquí, creyó en la palabra de Jesús. O sea, es muy concreto esto. Claro, probablemente sabía más, no había más palabra ahí que solamente esa frase de Jesús, podríamos pensar, ¿o no? Sí. Quizás había escuchado más cosas, no sabemos si Jesús habló más con él o no. Normalmente en estos espacios de viaje Jesús no habla mucho. Lo que yo no entiendo es que tú nos comentaste que el primer milagro había sido el convertir agua en vino en Canaán. Y este es como el segundo signo, el segundo milagro. Entonces, ¿cómo había escuchado de antes si antes no había pasado nada todavía? ¿Cómo? No me cuadra. Bueno, hay mucho ahí que no sabemos, ¿no? Recordemos que el mismo evangelista Juan al final de su evangelio dice que Jesús dijo muchas más cosas que no están escritas acá, digamos, ¿no? Entonces, no se puede uno controlar o tener conocimiento cabal de lo que la gente hablaba, que era la misión más importante. Ya recordemos, por ejemplo, que dice acá que los galileos habían creído. Antes había dicho que los samaritanos habían creído y que muchos creyeron en él a causa de la palabra de la samaritana y que luego ellos también creyeron porque lo vieron y que creían que él era verdaderamente el Salvador del mundo. Entonces, sabemos ahí que ya se estaba diciendo por todas partes, ya se estaba diciendo lo que pasaba con Jesús. Ya la gente estaba hablando, incluso antes, ¿se acuerdan de Juan Bautista? Que al final Jesús viene de alguna forma u otra a reemplazar a Juan Bautista, incluso, por ejemplo, da el Evangelio la diferencia entre que Juan Bautista bautizaba y después dice que Jesús bautizaba y después dice, no, sus discípulos bautizaban más. O sea, esto se expande
el movimiento de Juan Bautista, él era el único que bautizaba, a sus discípulos no. En cambio, en el movimiento de Jesús, todos predican, todos bautizan, todos incluso hacen milagros, ¿no? No es solamente centrado en la persona, sino en la acción de Dios en la comunidad, en todas las personas. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros hoy. No nos centramos solo en el pastor o en ciertas personalidades, sino en el aspecto de cómo Dios utiliza la comunidad para traer paz y bien a este mundo, cómo nos va utilizando a nosotros como personas, como instrumentos suyos para esa paz y para dar testimonio de Jesús, para compartir nuestra fe. Y eso es lo que al fin y al cabo hace la verdadera pega, el verdadero trabajo de la misión cristiana. Es la gente la que hace la misión, no solo el que se dedica a eso. Porque es en el testimonio de ustedes en donde otros creen. Y no solamente en el mío. Si yo les predico a ustedes y no está la gente de afuera en la iglesia, yo les predico a ustedes y ustedes son los que en la vida le hablan a otras personas de Dios. Y así han llegado muchas personas acá. Gracias al trabajo que han hecho ustedes. Y así funciona. Y esa es la mejor muestra de lo importante que es el testimonio, ¿no? Así llegó Karen también a nosotros, a este grupo. Berta también llegó invitada por la Erika, ¿sí? O sea, al fin y al cabo, todos venimos porque alguien nos invitó. A la Irene la invitó a la hermana, Karen también. Entonces, cada uno llega porque a alguien nos invitó, alguien nos habló, ¿no? Eso es el testimonio. No tiene que haber milagros. Y eso es bueno porque cuando nosotros invitamos a la comunidad, no invitamos para que el pastor haga milagros en tu vida, no, pues invitamos para vivir la comunión en Dios y sostenernos mutuamente en ese Dios, con fe, con esperanza, con confianza en Dios, y no esperando que baje una luz divina desde el cielo y nos eleve por sobre todo el resto del mundo. Nuestra forma de sobresalir es a través del Evangelio, es a través del amor, del servicio, del ser consecuentes con la fe cristiana. Y no solo de ser los más lindos o los más milagreros. Y eso tenemos que cuidarlo siempre, siempre, porque si no cometemos el error de centrar la fe o en la persona X, el líder de turno, el iluminado de turno, o cometemos el error de centrar la fe en los milagros, solo en lo que Dios hace cuando lo necesito, o corremos el peligro de fundamentar la fe en los momentos místicos, en donde si no estamos volando, entonces la cosa no pasa nada. Y así no funciona. ¿Sí? Pero como tú decías anteriormente, necesitamos un entrenamiento constante de nuestra fe. Claro, pues. Porque se nos olvida y el dolor causa estragos en cada uno de nosotros, las dudas, el miedo. Y siempre tenemos que estar recibiendo esta convicción de que cuando a mí se me olvida, otro me recuerda, oye, Dios está contigo siempre, y más ahora si estás sufriendo, y Dios no te está castigando con esto, Dios no te está probando con esto, sino que Dios te está abrazando en este momento, y lo vivimos juntos, y lo superamos juntos, porque eso es lo que hacemos como comunidad cristiana. Y eso es lo hermoso de esto. Ese es el verdadero milagro. Ahora, este funcionario tiene la bendición de que el encuentro con Jesús sana finalmente a su hijo y su hijo vive, ¿no? No solamente vive en ese momento, sino que al parecer se recupera. Y al parecer tuvo esta mejoría en el mismo momento, según las horas en que
Jesús había hablado con él. La palabra, cuando recibió la palabra. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia, dice. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. ¿Qué diferencia tenemos entre el primer signo y este? A ver si se acuerdan, algo muy importante que acabamos de leer. ¿Qué diferencia? Claro, ¿por qué? Porque se acuerdan bien, en el capítulo 2 de Juan habíamos visto las bodas de Caná y el encargado prueba el agua cambiada en vino y va y llama al esposo y felicita al esposo por haber esperado para haber servido el mejor vino al final, para después, ¿ya? Que claramente ese mejor vino se trata de Jesús también y todo eso. Y luego no nos dice nada más el texto, ¿no? Nos dice que saludó, tú en cambio has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná. Es que considero que en este el funcionario creyó y creyó su familia. Eso es. Ahora vemos la obra del signo. En este segundo signo tenemos fe. Lo importante no es la sanación del niño, sino que él y su familia creen. Porque de nada sirve salvar al niño si la gente no cree. Y eso se ve mucho. Uno siempre termina en hospitales, visitando a gente con accidentes, etcétera, y la gente va a la iglesia y llora y prende velitas y todo para el momento exacto, pero no se convierten. Una vez que la persona se sana, se acabaron las velitas, se acabaron las oraciones, se acabó todo. Una vez que la persona se muere, se acabaron las velitas, se acabaron todo, ¿no? Entonces hay pocos, muy pocos que realmente tienen una conversión y que aprovechan ese espacio de dolor para encontrarse con Dios y no para olvidarse de Dios. Y eso es algo que también tenemos que aprender mucho, porque hacemos que nuestra vida de fe se transforme en tú me das y yo te doy con Dios. Entonces yo voy a culto o hago tal cosa y tú, Dios, tienes que darme otra cosa o tienes que sanarme, etc. Y la vida no funciona así. Y por eso todos tenemos que vivir este aprendizaje ahora mismo, de tal forma que estemos mejor preparados para cuando nos toque sufrir. Y nos va a tocar sufrir a todos, de alguna manera u otra. Y acá el tema es, ¿queremos sufrir con Dios o no? ¿O solos? ¿Queremos echarle la culpa a Dios o queremos sujetarnos en Dios? ¿Queremos creer y confiar en Dios o solo creer y confiar en que Dios hace lo que nosotros queremos? Lo importante aquí es la fe, porque puede que suceda un milagro, puede ser, pero también puede que no. Y nuestra fe no puede depender de milagros, porque no es serio, no es real. Nuestras vidas no son películas, son vidas reales, y tenemos que aprender a vivirlas con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. De tal forma que no perdamos nuestras vidas esperando milagros cuando en realidad olvidamos de vivir esperando el milagro, cuando en realidad el milagro, queridas mías, somos nosotros mismos. Ese es el verdadero milagro de Dios. Nosotros que estamos aquí hablando de Dios, conversos, ese es el milagro. Porque el milagro no es solamente sanación de una enfermedad.
El verdadero milagro es cuando aprendemos a vivir con la enfermedad. Cuando aprendemos a luchar con todas las cosas que nos toque por vivir. Cuando aprendemos a ser valientes en Dios y no nos paralizamos ante el miedo y el dolor. Eso es lo que logra este funcionario al creer en Jesús. Deja de ser condicional y cree él y toda su familia. No se queda solo con el milagro, sino que el milagro solo es el punto de partida, o no, mejor dicho, es un paso más de aquello que ya sabía de Jesús. Por eso fue a perseguirlo. Hizo lo correcto porque cree. Seguramente creía antes ya. Ahora con el milagro cree más, está más seguro. Lo mismo que los samaritanos también que tienen este encuentro con Jesús, entonces creen. Pero nosotros tenemos que creer porque Jesús está en su palabra. No podemos estar esperando milagros continuamente. Y si viene un milagro, lo abrazamos, lo recibimos y maravilloso. Pero la vida no trata de milagros. El único milagro es el hecho de que sigamos aquí con Dios, firmes en Dios, abrazados de Dios. Y el Hijo vive, y nosotros también vivimos. Ahí está el verdadero signo. No es que el Hijo solo se sana, sino que el Hijo está vivo en Dios. El Hijo está vivo para Dios. Ese Hijo va a morir igual, más adelante, como cualquiera de nosotros, pero está vivo para Dios. Espérenme un segundo. Bien. ¿Qué les parece esto? ¿Lo ven? ¿No lo ven? ¿Lo encuentran plausible? ¿Creen que la fe se puede vivir así? ¿Qué opinan ustedes de los milagros? Me imagino que todos hemos querido milagros que no han ocurrido y probablemente algunos que sí han ocurrido. Todos hemos querido despertar de pesadillas que no han terminado y cumplir sueños que no se han cumplido. ¿Cómo vivimos nuestra fe con eso? Sin sentirnos engañados, sin sentir que esto es un juego, sin sentirnos víctimas. Sí, yo pienso que de repente hay intervención divina, digamos, en muchas cosas que suceden que uno no las esperaba, cosas que podrían haber sido absolutamente diferentes y para mal, y de repente, no sé, se lo he experimentado varias veces. Pero no es que porque crean en los milagros, pero hay intervención divina, pienso yo. La mano de Dios, digamos, se muestra de alguna forma. Sí, sí. Sí, yo también creo. Además que nunca podremos medir de qué forma, ¿no? Siempre va a ser algo de interpretación. Y ya el solo hecho de creer en Dios, por lo menos lo experimento personalmente. Siempre lo he dicho, a lo mejor porque yo, digamos, soy bien espiritual, entonces eso me ayuda mucho para enfrentar muchas cosas, digamos. Claro. No es que esté pendiente siempre, no estoy pendiente siempre, ay Dios, no, hago mi vida común y corriente, pero pienso que
es más liviano todo, no sé. Tal como tú lo dices, es más liviano. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Mi yugo es más liviano, porque Él nos enseña a llevar un dolor que con fe no duele tanto, porque es un dolor con esperanza, sin soledad. Yo siento que al ir aceptando muchas cosas que producen dolor y pena, pero que uno de a poquito va sintiendo que lo va aceptando y se va sintiendo mejor, para mí ya es un milagro tremendo. El no quedarse pegado, el no seguir, no, el ir avanzando y el ir aceptando, y la vida sigue y uno va disfrutando de otras cosas, eso para mí ya es algo se trabajó en mí que es milagroso. Entonces, sí, yo también creo igual que Hani, es muy lindo. Sí. Sí. Es aprender Sí. a vivir con Dios. Sí. 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 Es muy emocionante. Qué bueno. Este es el desafío para cada día de nuestra vida. Y es algo de lo cual tenemos que prepararnos hoy mismo, mañana, pasado, para que nuestra vida en Dios sea realmente una vida en Dios. Y no solamente una vida picoteada de una esperanza falsa, en una paz falsa, en donde nosotros somos el centro del mundo y nadie más. En donde todo depende de si yo sufro o no y no de lo que pasa a mi alrededor. En donde aprendemos a vivir con un Dios que nos ama a todos por igual, que nos busca a todos por igual, que nos perdona a todos por igual y que nos conduce a la resurrección a todos por igual. Y esa es nuestra esperanza, queridas mías. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Amén. Las invito a tener un momento de oración y así nos encomendamos a Dios en esta esperanza, para que podamos en esta esperanza vivir llenos de Dios. Oremos. Gracias te damos, buen Dios, por esta palabra restauradora de nuestras vidas. Gracias porque nos has tomado desde nuestros abismos, desde nuestras oscuridades, para llevarnos hacia la luz, para conducirnos hacia el camino de la fe, para darnos esa paz que solo viene de ti. Enséñanos a través de tu Santo Espíritu a vivir una vida llenada por ti y no por cosas materiales o solo alimento material. Enséñanos cuánto necesitamos de adorarte en verdad, de unirnos en el culto en tu nombre y al mismo tiempo unirnos en el servicio a ti a través de nuestros prójimos necesitados, también como ciudadanos, como hermanos y hermanas. Tómanos de la mano para que podamos ser siervos tuyos que creen. Ayúdanos también a tener las palabras correctas, el espíritu adecuado para que nuestras familias también puedan creer para bien. Y que podamos ser un faro de luz
hacia aquellos que aún viven en oscuridad. Quédate ahora muy cerca nuestro, toma nuestras vidas y permítenos vivir siempre contigo, ahora, mañana y también en nuestra resurrección. Todo esto te lo pedimos confiados en tu amor por nosotros, en nombre de tu Hijo Jesús, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la bendición del buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las conserve en la fe cada día, ahora y siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Rudy. A ustedes, queridas. Que